Bien, vamos a dejar un minutito para que vayan conectando todos los que estaban, o gran parte de los que estaban conectados anteriormente. Bueno, aclaro que ya comenté antes, ¿no? Pero por ahí a veces pasa que a veces algunos alumnos están preocupados porque no pueden asistir a clase o porque de repente se desconectan por temas de diferente índole. Bueno, no hace falta aclarar ni explicar nada. Simplemente la idea es que bueno, para eso está, ahora entiendo la consulta, ¿eh? Para eso tenemos las clases grabadas, o sea, para eso justamente quedan las clases grabadas, así que aquel que no pueda asistir o que tenga algún inconveniente de cualquier índole y no pueda estar, no hace falta que nos avise, simplemente, bueno, no está. Lo importante es que él esté en la comisión, o sea, que forme parte de la comisión, eso sí es muy importante porque si no, no va a poder dar el examen, ¿sí? Y después obviamente que haga una defensa de su proyecto sea satisfactoria, con eso es más que suficiente, ¿sí? Esto, no estoy diciendo que la gente no curse, obvio, ¿eh? Hay que cursar porque en la herramienta de cursada se ve la posibilidad de, de alguna forma de resolver los problemas a futuro, ¿no? Entonces la idea es cursarla como corresponde, pero no, lo interesante es, o lo más importante es estar en la comisión, que tenemos inscritos unos 70 alumnos. Sí, Diego Gutiérrez, vos tenías una consulta. Decime qué necesitarías. Está, me la dijo por, ¿sí? Dice, si no cursé introducción al software, ¿puedo cursar igualmente una materia? Sí, totalmente. No pasa nada. ¿Sí? No, no te va a condicionar demasiado. Lo que sí nosotros damos por sentado, ¿sí? O sea, esto es por ahí lo hago extensible a todos los demás que tal vez estén en la misma condición que Diego, ¿sí? Acá me consulta que, bueno, él, si no se cursa introducción al desarrollo de software, ¿sí? Pregunta si va a condicionar demasiado o no. Bueno, la realidad es que uno, cuando, digamos, desarrolla un proyecto en Arduino, tiene un porcentaje de programación sobre el Arduino y un porcentaje sobre del cálculo digamos, que sería el desarrollo de hardware, que sería el conexionado eléctrico, el cálculo de algún conexionado eléctrico, ¿sí? En general. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí cuando uno habla del software, no, nosotros no nos detenemos exactamente a ver un software muy delicado en el sentido de explicar todas las herramientas minuciosamente. Entendemos que el criterio del programa o del concepto de un programa, el alumno lo tiene. Si ya has programado en otros ámbitos, te diría que no te va a condicionar para nada en nada. Si nunca programaste en nada, absolutamente en nada, bueno, simplemente las herramientas de programación que se ven acá son muy, muy limitadas y muy concisas, o sea, son bastante simples y bastante acotadas. Por lo tanto, bueno, habrá que aprender esas y habrá que entender un poco el concepto ese, pero no, no, no debería condicionar eh, para que uno diga, no, no puedo aprobar. No, no, no viene por ahí el camino, ¿sí? O sea, mm, vuelvo a insistir, necesitamos, digamos, es más, se van a explicar acá de alguna forma, la parte de software también se va a explicar, no es que no se va a explicar. Lo que pasa es que por ahí, si uno ya cursó herramientas de software o cursó el desarrollo de software, bueno, obviamente le resulta más familiar, nada más, ¿sí? Pero no vas a tener problema, no deberías tener ningún inconveniente. Así que cursá tranquilo la materia y si tenés algún inconveniente, inclusive hacerlo notar, ¿sí? No hay ningún problema y ahí lo reforzaremos, ¿sí? Bien, a ver otro chat. Bueno, acá dice el trabajo con Arduino físico, ¿sí? Sí, se puede hacer con un emulador, sí, 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 sí. Eh, bueno, por ejemplo, acá habla de un kit de Arduino que tiene un precio considerable. Bueno, de nuevo, a ver, no queremos que nadie se ponga en gastos, en el sentido, hay mucho, está muy complicado el ambiente económico y la idea es que nadie se ponga en gastos para poder comprar.
ningún kit de ningún tipo, de ninguna forma. Vamos a ver que hay un sistema de emulación, de simulación online, que lo vamos a poder hacer sin ningún problema. Así que no es necesario para nada eh, comprarlo. Ahora, lo que me ha pasado otros años es que los alumnos ya lo tenían, por X motivo, porque hicieron una escuela técnica, porque alguien desarrolló, porque le interesó y alguien compró un kit de desarrollo. Bueno, el que tiene un kit, el que tiene la posibilidad de conseguir un Arduino, el que quiera hacerlo en forma física, lo puede hacer. Por ejemplo, otros años me han armado, por ejemplo, un sistema físico de una apertura y un cierre de barrera en forma automatizada con un Arduino, y inclusive han armado una maqueta donde los actuadores abrían y cerraban una especie de barrera a escala, había unos detectores de proximidad, bueno, una cierta cantidad de elementos que lo armaron en la vida real y me lo mostraron con una cámara, o sea, lo armaron y mientras que lo hacían operar, una camarita, que es un teléfono, ¿no? Lo mostraron y funcionó perfectamente. Otro armó un sistema de un sistema que trabajaba sobre la seguridad de una caja de una caja de un banco donde a través de códigos uno colocaba con un teclado un código y podía acceder a, a la apertura o no de una caja con ciertas restricciones de seguridad. Bueno, también lo hizo en vivo y en directo, o sea, lo operó en vivo y en directo. Bueno, eso también es viable. Ojo, lo que yo digo acá se puede emular también, o sea, no hay problema, se puede emular o se puede simular en un programa, en una plataforma, y funciona perfectamente sin ningún problema. ¿Sí? Sí, acá hablan de que, digamos, hay un monto, digamos, razonable para poder operar con estos equipos, ¿no? Bien. Hablan de un grupo de WhatsApp, sí, podemos hacer un grupo de WhatsApp, no hay ningún problema. De hecho, la idea es después, yo tengo los teléfonos de todos, podemos compartir un grupo de WhatsApp. Después, en tal caso, hablo con Nico a ver si podemos tener un grupo de WhatsApp y ahí podemos solventar algunos problemas simples, ¿no? Bien. Sí, obviamente lo que sí cuando uno emula esto necesita una plataforma como un teléfono o una computadora para poder, digamos, simular o emular estos dispositivos. Sí, eso sí. Bueno, se entiende que o por el teléfono o por la computadora nos estamos conectando en este momento, o sea, se entiende que la idea es que esto ya lo disponen, ¿no? Por eso es que la emulación o estaría resuelta, ¿no? Bueno, bien. Bueno, si se van presentando algunos inconvenientes más, algunas consultas más, algunas dudas, las vamos a ir practicando resolviendo a medida que se presenten, ¿sí? Bueno, arrancamos esto ya está siendo grabado, así que esto va a estar ya subido al breve en la nube, que es mía. Ah, otra cosa importante, la nube va a tener, o sea, en la nube es propia, es mía, y van a tener ustedes un link de acceso a esas clases grabadas y por supuesto se van a mantener durante todo el cuatrimestre. Yo por lo general las dejo, digamos, dejo la información hasta marzo del año que viene, donde ahí comienzo nuevamente clases y por una cuestión de espacio necesito espacio, entonces generalmente ahí borro las clases, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso porque eh, los que terminen en tiempo y forma, bueno, no hay problema, tienen disponibilidad de repasar la clase que quieran, no hay ningún problema. Pero los que se exceden más allá de marzo del año que viene, por ahí la información se va. Entonces, bueno, es pesada, pero el que quiere bajarla la puede bajar, el que quiere hacer o baja la unidad que les consideren que fue difícil o que necesitan refrescar, bueno, lo van manejando ustedes. Pero acuérdense que la información no va a estar ilimitadamente, ¿no? Bien. Bueno, muy bien, arrancamos entonces con la teoría, ¿sí? Bien, esto es un poco de matemática más que ¿sí? Pero claro, los sistemas de numeración que se ve acá están muy vinculados con la parte electrónica y con la parte de programación, ¿sí? Eh, bueno, Nico, vos como siempre te vas fijando el chat, yo por ahí se me pasa algún chat, aquellos que tengan dudas por ahí
pueden también escribir por chat las dudas que tengan. Como somos dos docentes, por ahí Nico está más atento a esa parte y me va frenando o de repente contesta alguna cosita que por ahí se me pasa. Así que cualquier cosa, si alguien quiere escribir algo, no hay ningún problema, por el chat lo puede hacer y, y en su momento se atenderá, ¿sí? Bien, entonces, si vamos al caso, digamos, los sistemas de numeración, como vemos acá, ¿sí? Son muy propios y muy utilizados. En realidad no deja de ser una matemática simple, ¿sí? Pero los sistemas de numeración están muy vinculados con lo que sería, de alguna forma, la programación y la parte de manejo de un sistema de hardware y de software, ¿no? Bien. Eh, nosotros hablamos mucho del bit, ¿no? Eh, en realidad, el bit viene de dígito binario, ¿no? O sea, ¿y por qué dígito binario? O sea, ¿por qué aparece el famoso fenómeno cero, uno, alto, bajo, verdadero, falso? ¿Sí? Medio como que es, al hablar de binario, estamos hablando de dos posibilidades únicas, ¿sí? Bueno, en realidad, en la práctica cotidiana, tener dos posibilidades solamente únicas para numerar o para hacer un sistema de numeración es realmente odioso, ¿sí? Ustedes imagínense que si ustedes tuviesen un precio de un producto donde tuviesen que utilizar solamente ceros y unos para poder representar ese valor, no sería muy práctico porque es difícil de leer, es difícil de... ¿Sí? Los números grandes son muy difíciles de manejar acá, ¿no? Aparecen muchas unidades binarias, o sea, muchos bits, ¿sí? Y eso produce una incomodidad muy apática para el uso de nuestro sistema de numeración natural, que es el decimal, nuestro aprendizaje que ya lo tenemos, digamos, afianzado, ¿sí? Entonces, uno dice, bueno, pero ¿para qué el 0 y el uno? Bueno, en los sistemas electrónicos, y acuérdense, y esto es lo básico, lo muy importante y lo que por ahí es más representativo, en los sistemas electrónicos es muy fácil representar dos estados. O sea, un sistema electrónico le resulta extremadamente simple representar el estado cero y el estado uno. Entonces, como uno, de alguna forma, esto termina en un lugar donde hay un soporte electrónico atrás de esta información, debemos trasladar nuestra información, digamos, general de la vida a unos y ceros, ¿sí? Total, si el número es muy grande, va a estar acomodado en una memoria, que hoy las memorias son extremadamente grandes, y si el número es difícil de interpretar, bueno, tengo un algoritmo que lo hace por mí, donde una vez que el algoritmo está depurado y está, digamos, optimizado y sé que no tiene error, bueno, lo hace rápido, no se equivoca y entiende perfectamente el idioma de unos y ceros, ¿sí? Entonces, llevar al mundo de unos y ceros, al mundo binario, al mundo digital también se le suele llamar, ¿sí? En realidad digital es un poco más complejo, pero el mundo binario, en realidad el mundo digital se nutre de información binaria, ¿no? Em, Electrónicamente es muy fácil, ¿sí? Una luz encendida, una luz apagada, una tecla encendida, una tecla apagada, ¿sí? Más adelante vamos a ver por ahí un dispositivo especial que se llama transistor, que está en conducción o en corte, que simula una llave encendida, una llave apagada, puede representar claramente estos dos estados, ¿sí? Y lo hace en forma rápida, fácil, gastando poca energía, muy veloz, muy rápido, no se equivoca, ¿sí? Bien, y acá entonces vemos el concepto, digamos, de bit, ¿no? La mínima, digamos, la capacidad mínima de almacenamiento, ¿sí? En la información mínima. Por supuesto, con un bit no hacemos nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque en general, ¿sí? Vamos a tener la necesidad de agrupar, ¿sí? De a bits para que sea un poco más amigable todo esto, ¿no? O sea, en general, en la electrónica, además de manejar bits, manejamos grupos de bits. O sea, cuando uno habla de la computadora, un teléfono o cualquier dispositivo que tenga un sistema digital, aguas adentro, o sea, metemos adentro el corazón de cómo funciona esto, nos vamos a encontrar con estos bits, pero además nos vamos a encontrar
con agrupaciones de estos bits. O sea, con bits que están, digamos, acomodados en paquetes de 8 o en paquetes de 4. ¿Sí? El famoso byte, ¿sí? Cuando nos refiramos a un byte, estamos hablando de un paquete de 8 bits. ¿Sí? O lo que a veces se dice un octeto. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Si quisiéramos o si relacionáramos, ¿sí?, estos 8 bits con otro tipo de información, como por ejemplo un carácter, que sería de alguna forma todo lo que nosotros tenemos en un teclado de una computadora, o en un teclado que aparece en un teléfono, ¿sí? Bueno, podríamos identificar que cada una de estas teclas tiene de alguna forma, ¿sí?, asociado un byte. O sea, un byte con unos y ceros, o sea, esos unos y ceros, que pueden ser en una agrupación de 8 bits, bueno, una combinación particular de unos y ceros van a generar, por ejemplo, un carácter. Pero esto no es la única aplicación que tiene, ¿eh? Es un ejemplo nada más, ¿sí? Simplemente, ¿sí?, un ejemplo. Y, por supuesto, al agrupar 8 bits, bueno, ya el manejo de ese paquete de 8 bits es un poquito más amigable. No obstante, hoy los sistemas de agrupación de bits son más grandes, ¿sí? O sea, en realidad, hoy si nos fijamos en un sistema operativo, ¿sí?, tenemos el famoso sistema operativo de Windows que trabaja, ya casi ninguno trabaja en 32, ya todos trabajan en 64 bits, ¿sí? Bueno, obviamente habla de bits, no de bytes, ¿sí? Pero bueno, si cada byte tuviese 8 bits, bueno, de alguna forma podríamos decir que 8 bytes corresponderían al tamaño, ¿sí?, de 64 bits. La cuenta simple de 8 por 8 nos daría el concepto, ¿no?, de eso. Y acá viene un tema interesante, ¿no?, que es ese paquete de 8 bits, de 16 bits, de 32 bits, de 64 bits, o sea, esa cantidad de bytes que se van agrupando, ¿sí?, van a depender de cómo esté constituido nuestro sistema digital electrónico interno. Obviamente, imagínense que cuanto más grande es esa, a veces se le dice palabra también, ¿no? Es una palabra de bits. Cuanto más grande es la cantidad de bits que tiene esa palabra, más potencial o más trabajo, más soporte o más potente puede ser nuestro sistema, ¿no? Obviamente, cuando los microprocesadores empezaron, o sea, cuando los sistemas digitales empezaron con el nibble, se empezaron con agrupaciones de 4 bits. Después, inmediatamente, ¿sí?, se fue al bytes, ¿sí? En mis comienzos, allá, cuando programé microprocesadores, allá muy lejano, en la escuela secundaria, ¿sí?, programamos microprocesadores de 8 bits, ¿sí? O sea, los movimientos de información se basaban en paquetes de 8 bits, ¿sí? O sea, el movimiento de información de los bits que iban por las líneas eléctricas, los registros que quedaban guardados, ¿sí? Se manejaban 8 bits, ¿sí? Después el gran salto se dio más adelante, en la década fines de la década del 80, ya a principios del 90, que la mayoría no había nacido, seguramente. Ahí ya se empezó a aumentar la cantidad de palabras, de la longitud de palabras, ¿sí? Y ahí ya empezó, ¿sí?, digamos, una línea de conducta que hoy continúa, que fueron los microprocesadores de Intel, que dieron origen a las computadoras personales, ¿no? Y ahí empezó la corrida, ¿no? Sistemas operativos de 8 bits, sistemas operativos de 16 bits, sistemas operativos de 32 bits, y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué diferían? Bueno, el largo de ¿sí?, de la palabra, de trabajo de la palabra. Por supuesto, más potencia, ¿no? Bien, después vamos a volver sobre esto porque hay algo importante sobre los 8 bits, o los 16 bits, o los 32 bits, o los 64, o los 128, lo que sea. Siempre en general, fíjense que yo estoy hablando de un número bastante redondeado, ¿no? O sea, yo estoy hablando de un número que tiene números enteros de 8 bits, o sea, 8, 16, 32, 64, ¿sí? O sea, estoy hablando siempre de múltiplos de 8. ¿Sí? Bueno, eso es otra cosa que en general, eh, es, digamos, es frecuente, ¿no? O sea, es muy raro, hay algunos casos puntuales, pero es muy raro ver longitudes de palabras que no sean múltiplos de 8 bits.
¿sí? Bien. Ahí veo que me dice este material, ¿lo podemos descargar? Sí, este material está en el EBEA, ¿sí? Sí, está en el EBEA. Sí, sí, lo pueden descargar, ¿sí? Bien, entonces, obviamente, ¿sí? Nosotros un poco tenemos un poco eh, la práctica de por ahí comprar un teléfono y hablar de los, de cuántos gigas tiene un teléfono, de cuánta memoria tiene un teléfono, bueno, en definitiva, ¿sí? De alguna forma, ¿sí? Se guardan siempre bits, o sea, se guardan siempre lugares donde podemos guardar ceros y unos, ¿sí? Nada más. O sea, hay un lugar físico donde se va a guardar un cero, se va a guardar un uno, ¿sí? Que es la información que yo puedo manejar. Ahora, esta, esta información o este valor que yo puedo manejar empieza a ser un elemento de potencia, o sea, que un teléfono tenga, ¿sí? Más memoria RAM que el otro, o que tenga más memoria para guardar información que otra, más, digamos, memoria estática que otra, o memoria dinámica, ¿sí? Que otra, bueno, significa que voy a poder guardar más o menos información, porque normalmente lo que suele ocurrir es que los sistemas o la información cada vez es más voluminosa y tengo menos lugar físico para guardarlo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, cuando se habla de kilobyte, ¿sí? Evidentemente, fíjense que siempre está haciendo referencia a 8 bits, ¿no? O sea, siempre se hace referencia a 8 bits, que es el arranque, ¿no? Entonces, si yo hablo del kilobyte, ¿sí? Estoy hablando en realidad de 1024 bytes, ¿sí? Y si estoy hablando del megabytes, estoy hablando de 1024 kilobytes, ¿sí? Y ojo que acá hay un redondeo. Y esto no es un número redondo, como uno diría, bueno, ¿por qué no es 1000? ¿Por qué no es 2000? ¿Por qué no es...? Bueno, porque en realidad esto surge de un problema binario, ¿no? Lo binario o el binario hace que el número redondo no sea un número con ceros como el decimal, ¿sí? Entonces, cuidado porque fíjense que acá al tener, ¿sí? Un megabit, un megabyte, por ejemplo, bueno, está representando esta cantidad posible de bits, de bytes, perdón, ¿no? De bytes. ¿Sí? Bueno, por supuesto, los kilos, los megas quedaron medio en el olvido, ¿no? Hoy, digamos, una memoria que trabaja como soporte de un microprocesador, o sea, un lugar donde va a guardarse los programas para poder, digamos, correrlos, un lugar donde se van a guardar datos, donde se van a guardar diferentes aplicaciones, habla de memorias que están en el orden de los gigabytes, ¿no? O sea, un teléfono hoy en día, más bien de arranque, habla de 2 3 4 gigabytes de RAM, ¿no? ¿Sí? Una memoria que es, digamos, la que corre, la memoria electrónica que corre directamente relacionada con el microprocesador, o sea, ahí muy cerquita de las partes digitales donde se cocina toda la información, ¿no? Y es algo razonable, ¿no? Pero bueno, por ahí hay computadoras y hay teléfonos inclusive que tienen 16 GB, 32 GB de RAM. O sea, ya estamos hablando de valores, digamos, muy importantes con respecto a la RAM, ¿no? Pero también hay otro lugar donde se guardan por ahí información que antiguamente se guardaban en discos rígidos, hoy son SSD, que son discos de estado sólido, ¿sí? Y ya se está hablando del giga y el terabyte, ¿no? O sea, hoy una computadora normalmente tiende a tener un disco rígido, no un disco rígido. ¿Sí? Había todavía discos rígidos de esa época, pero ya de esa capacidad, pero ya hoy se manejan, ¿sí? Capacidades del orden de los terabytes en estado sólido, ¿no? En SSD, que son discos rígidos, discos de estado sólido. ¿Sí? Y bueno, acá se habla, fíjense, la cantidad que hay, o sea, fíjense, ya perdemos la noción, ¿no? Esto sería un billón, porque fíjense que tengo tres ceros más, a este nivel tengo un millón, ¿sí? Y otra vez sería un billón, ¿no? O sea, una cosa así, o un millón de millones, ¿no? Pues depende del sistema de numeración. Es más, estos números son números tan grandes que uno ya empieza a complicarse en cómo los nombra. A partir de acá aparece eh, digamos, aparece una sigla y un valor, pero ya son un poco menos practicables, ¿no? O sea, a nivel doméstico en general
el mega, el giga, el tera, ¿sí? Por ahí el penta, estamos ahí, pero casi se está empezando ahora, ¿no? Pero en general en este rango estamos más o menos lo actual. Igual, todo esto es la simbología y la forma de explicar. Simplemente, bueno, obviamente entiendan que todo esto que está acá tiene que tener algún lugar físico, ¿no? O sea, toda esta información que está acá, todos estos lugares que están acá, estos números siderales, ¿sí? En algún momento van a tener que tener ir a parar a un lugar físico. Y ahí viene el inconveniente, ¿no? O sea, la miniaturización, la posibilidad de que esto quepa en un lugar reducido, ¿sí? Bueno, todo esto hace que el sistema actual hoy pueda funcionar como lo hace hoy en día, ¿no? O sea, hoy lo que fue ciencia ficción en un momento, cuando yo era chico, hoy lo tenemos en un teléfono en la mano, ¿no? O sea, en la mano tenemos por ahí 128 gigas de SSD y 4 gigas u 8 gigas de RAM, ¿sí? Y todo esto tiene que ir en un lugar físico, ¿no? Estamos hablando de un número que es sideral, ¿no? Bueno, eso es gracias a la miniaturización y a que además consuma poca potencia, ¿no? Porque si cada uno de estos elementos que se ve acá consume una cantidad de potencia, por más mínima que sea, se gasta un poco de energía, imagínense en este número sideral, ¿sí? En un tera, por ejemplo, ¿no? O en gigas, inclusive, ¿no? Estamos hablando de 1.000 millones. Por más que sea un número extremadamente pequeño, la potencia, ¿sí? Es compleja. Sin embargo, el teléfono tiene una batería que dura todo un día prácticamente, y algunos más también, ¿no? Entonces, evidentemente, el otro gran logro de la electrónica fue la disminución de potencia, ¿no? Bueno, todo esto para que uno no se olvide de que está en electrónica y que todo esto tiene un soporte y existe en algún lugar físico. ¿Mm? Bien, un poquito la introducción, un poquito el concepto general, ¿sí? Vamos a los sistemas de numeración, ¿sí? Bien. Ahora, ¿por qué hablamos de sistema de numeración? Bueno, porque nosotros tenemos que hacer, ¿sí? De alguna forma, tenemos que hacer una especie eh, como una especie de enlace o una especie de adaptación entre nuestro sistema de numeración y los sistemas de numeración de los sistemas digitales. ¿Por qué? Porque el mundo se mueve en el formato decimal, ¿sí? O sea, nosotros aprendimos desde la escuela primaria a trabajar en formato decimal, ¿sí? Nunca trabajamos de otra forma, ¿sí? Paradójicamente porque tenemos en las manos en total 10 dedos. Entonces, en la historia, ¿sí? Empezamos a contar con las manos y se formó un sistema que tenía, ¿sí? 10 elementos, ¿sí? Por eso se le dice decimal, ¿sí? Pero les puedo asegurar que si tuviésemos en vez de 10 dedos 4, o perdón, 8, hubiésemos trabajado en un sistema octal o hexadecimal, ¿sí? Bueno, simplemente es un problema, ¿sí? Ya definido, ¿sí? Pero bueno, los sistemas de numeración pueden, digamos, cambiar en función a cómo uno tiene acomodada la información y cómo representa esa información. Nosotros recién dijimos que el sistema binario puede contener dos símbolos, el 0 o el 1. El encendido o el apagado, el verdadero o el falso, el 1 y el 0, ¿sí? El alto y el bajo, siempre son dos posibilidades, ¿sí? Para la electrónica es algo fantástico, porque lo puede diferenciar fácilmente. En cambio, en un sistema electrónico, un sistema decimal no es tan fácil de identificar, porque tendría que identificar 10 elementos diferentes. Entonces, ¿cómo hago? Es muy complejo, ¿sí? Por lo tanto, si yo trabajo en el sistema decimal, porque naturalmente mi vida es esta, voy a tener que adaptarme, voy a tener que ver cómo enlaza esto con un sistema binario. Luego, el sistema octal o hexadecimal, el romano lo vamos a dejar más adelante, ¿no? En general, ¿sí? Podemos vincularlo muy fácilmente con el sistema binario. Están muy hermanados, muy cerquita, ¿sí? El octal y el hexadecimal están muy cerquitas del binario, ¿sí? Y el decimal tiene un poco de complicación, ¿sí? Pero bueno, no nos queda otra que hermanarnos y amigarnos con estas vinculaciones, ¿sí? Bien, obviamente, ¿sí? Bueno, acá habla que los cuatro primeros, el decimal, binario, octal y hexadecimal, ¿sí? Tienen una base, ¿sí?
un número de dígitos diferentes, ¿sí? Eh, el romano no posee base. Bueno, no vamos a hablar mucho sobre este porque no nos interesa, tampoco lo usamos mucho, ¿sí? Pero después si viene algo lo incorporamos. Pero me interesa más el decimal, binario, octal y hexadecimal, ¿sí? Bien. em, bueno, como dijimos anteriormente, o sea, el, el sistema binario es un sistema que se basa en una base que tiene dos elementos, ¿sí? En base 2. ¿Sí? Mientras que el sistema, eh, digamos, decimal basaría en un sistema de base 10, ¿sí? O sea, hay 10 elementos posibles por combinar, ¿sí? Que son nosotros los conocemos o lo aprendimos como entre el 0 y el 9, ¿no? O sea, entre el 0 y el 9 son los 10 elementos o los 10, digamos, elementos que tenemos para combinar y fabricar números en general, ¿no? Bueno, el binario, como dijimos anteriormente, es muy simple para entender, pero es muy difícil para hablar, ¿no? Para escribir, muy difícil para... No, imagínense poniendo ustedes, escribiendo en todos ustedes con unos y ceros, ¿no? O sea, llega un momento en que es inidentificable lo que ponen, ¿no? Entonces, en general, aparecen acá sistemas de numeraciones hexadecimales, ¿sí? Que vamos a ver más adelante que está muy cerquita del binario. O sea, agrupando binarios, podemos hablar en sistema hexadecimal, ¿sí? De hecho, por ejemplo, digamos, habíamos hablado antes de un byte, ¿no? Que tenía 8 bits. Bueno, esos 8 bits lo podemos representar con dos dígitos hexadecimales, ¿sí? Y eso achica mucho y mejora mucho la forma de entender y no nos escapamos, o sea, no nos vamos del formato binario, porque de alguna forma es como una compresión del binario, una forma fácil de representar el binario. Y alguno me dirá, pero si sabemos decimales, ¿por qué no nos vamos al decimal? Y porque no encaja. ¿Sí? Hay una parte que entre el decimal y el binario queda incómodo. Después vamos a ver de qué se trata. ¿Sí? Vamos a refrescar un poco o formalizar un poquito por qué uno no tiende a usar el decimal en estos casos. ¿Sí? O sea, tiende a usar el binario en forma electrónica y el hexadecimal como un elemento, ¿sí? Que me permite comprimir un poco, acomodar un poco los sistemas binarios y no dejo de trabajar en binario. Ahí está el tema. O sea, el octal también, ¿sí? El octal también es una herramienta por ahí que me puede ayudar, pero el octal es un código muy poco muy poco representativo. No es muy cómodo. Está también muy cerquita del binario, pero no es esencialmente demasiado cómodo, ¿sí? Hay una única aplicación que vi yo en código octal, que todavía se sigue utilizando, ¿sí? Que es la identificación de aeronaves en vuelo, ¿sí? Las aeronaves en vuelo envían pulsos entre un radar de tierra y un transponder del avión, y esos pulsos se envían en forma octal. O sea, en realidad se envían en forma binaria, pero después se interpretan en forma octal, ¿sí? Eh, y, y la identificación aparece en 4 dígitos octales, o sea, dígitos que tienen 8 posibilidades, o sea, 8 símbolos para combinar, que se usan entre el 0 y el 7, ¿sí? El 0 sería el primer dígito y el 7 sería el último. O sea, el 8 y el 9 no existen en un sistema octal. Y todavía están funcionando sistemas de este tipo que trabajan en formato octal, ¿sí? Pero es una rareza. En general, los sistemas electrónicos y también el octal trabaja como sistemas binarios y la más relacionada forma es el hexadecimal, que es una forma de escribir el binario en forma más compacta. Después lo vamos a representar. Más adelante lo vamos a representar. ¿Mm? Bueno, esto lo dejamos. ¿Sí? Em, bueno, vamos a representación posicional de los números. ¿Sí? O sea, los sistemas de numeración poseen lo que se denomina una base. ¿Sí?
y aparte tienen que cumplimentar un valor de esa base en notación según la posición, ¿sí? A ver, esto que estoy explicando acá ustedes lo saben, pero tal vez no saben que lo saben. Ahí está el tema, ¿sí? ¿Por qué lo sabemos? Porque, por ejemplo, todo el mundo ha escrito en algún momento un número de más de un dígito en formato decimal, ¿sí? De hecho, cuando uno representa un número mayor a 9, tiene que empezar a combinar dígitos, ¿sí? De hecho, por ejemplo, cuando uno le pregunta la edad de ustedes y ustedes me dicen, yo tengo 21 años, en realidad están utilizando el dígito 2 y el dígito 1. Y y obviamente es importante que pongan el 2 primero y el 1 después, porque si lo invirtieran, yo interpreto que ustedes tienen 12 años. Fíjense que utilizamos los mismos símbolos prácticamente. ¿Pero qué cambia? Bueno, primero necesito saber en qué base estoy. Doy por sentado que la base es decimal, ¿no? O sea, si yo les pregunto y ustedes me responden en un número, nadie cuestiona nada, ya sabemos que todo el mundo hablamos en forma decimal, ¿sí? O sea que B en este caso es 10, y si yo no digo lo contrario, siempre va a ser 10. Cualquier notación que nosotros pongamos, sabemos que la base es 10, ¿sí? Pero también tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, la posición que tiene cada uno de estos dígitos. El 2, que yo les decía que está en la segunda posición, ¿sí?, evidentemente está representando que después forme con el valor unitario que sigue a la izquierda, perdón, a la derecha, el 21. Sin embargo, si yo lo escribiría al revés, la interpretación del número es completamente diferente, ¿sí? Porque evidentemente estaríamos formando el número 12. Entonces, la posición de cada dígito, ¿sí?, tiene lo que se llama su peso, de alguna forma, ¿sí? Es lo que va a representar la formación del número. Alguno me dirá, aburrido, sí, ya lo sé, sí, pero hay que tener cuidado con una cosa. En los sistemas digitales, ¿sí?, la posición, ¿sí?, de cada uno de estos dígitos ya no es tan simple como escribirlo a la derecha o a la izquierda. Porque en la vida digital y en la vida electrónica, yo tengo cables que me llevan la información que cada uno va a llevar un 0, un 1, un 1, un 0. ¿Está bien? O sea que cada uno de estos dígitos, piénsenlo como que viene en un cable. Los cables no vienen necesariamente ordenados. Los cables van por donde pueden, un cable es muy flexible y se puede ubicar en un conector de una forma, en otro conector de otra. Entonces, ahí viene lo que se denomina, ¿sí?, cuál es el bit o la parte más significativa y la parte menos significativa. O sea, cuando yo escribo, doy por sentado que lo que está a la derecha va a tener la unidad y lo que está a la izquierda va a tener la decena, y lo que está más a la izquierda va a tener la centena, ¿sí? Todo el mundo escribe así. Estamos de acuerdo con una norma. Pero en electrónica ya no es tan simple. En electrónica es un paquete de información que tengo que cuidar cómo lo conecto, ¿sí? Así que es un elemento que ya tenemos que tener en cuestión. Ya es una diferencia, ¿sí? O sea, en la práctica cotidiana es fácil. Ya tenemos todo el sistema armado, ¿sí? Todos aprendimos de cierta forma, nos pusimos de acuerdo. En electrónica esto es más volátil. ¿Mm? Bien, vamos a reconectarnos y seguir.